Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24 con Myriam Levain, cofundadora de la revista feminista Chic, con Liselle Quirós, historiadora de América Latina en la Universidad de Rouen, Normandía, y con la periodista independiente Paola Martínez Infante. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Hoy dedicamos esa imagen a todas esas mujeres que han sido asesinadas en América Latina durante el año pasado. En concreto, una media de 12 mujeres cada día, 12 mujeres cada día asesinadas. Una lacra para la región sobre la que ya han advertido múltiples organismos internacionales como la propia ONU. Durante el 8M, durante el 8 de marzo, esa jornada, una vez más, varias mujeres salieron a protestar, por ejemplo, en Ciudad Juárez, por los feminicidios, poniendo cifras. En lo que va tan solo, atención, de 2018, una cifra más, ya van 30 mujeres asesinadas tan solo en el estado mexicano de Chihuahua. Un solo estado, 3 meses, 30 mujeres asesinadas. En países de Centroamérica como Honduras, las estadísticas negras se pueden imaginar que incluso se disparan aún más. Se refleja esta situación, y empiezo por ti, Paola, ahora, lo suficiente en los medios de comunicación de América Latina, esta situación del feminicidio, ahí ese reflejo existe. Mira, depende ciertamente de los medios que van a transmitir la información, de cómo el lenguaje se va a utilizar también para dar a conocer el caso. Yo tengo en memoria un periódico chileno que se llama La Cuarta, que es una aberración, porque cada vez que hay un caso de feminicidio, hacen titulares como hizo anticucho con la novia, o el psicópata de la sierra. Tremendo. Ya no solo es peyorativo, sino que es un insulto y también una falta de respeto para esa persona. Es vomitivo, hay que decirlo. Hay que decirlo, es vomitivo. Después, los otros medios, por supuesto, que cada vez que hay un caso, como yo decía anteriormente, el caso de Nabila Rifo, es un tema que es tratado de la manera, a veces casi como una telenovela, ¿no? Que conocemos bien en América Latina, y como los hechos truculentos y buscar ahí la quinta pata del gato y por qué lo hice, qué sé yo. Y en realidad es un problema que necesita una atención mayor en el lenguaje que estoy utilizando. Para no hacer el caso banal, una banalidad, que es lo que puede suceder con ese tipo de casos. Cuando uno ve una portada de un diario que todo el tiempo va a estar publicando cosas estúpidas y vomitivas, como decíamos, sobre un caso grave como es la muerte de una mujer, entonces banaliza la violencia. Hay que tener mucho ojo con eso. Los niños que ven eso, los niños, los adolescentes, por eso la cifra no me extraña, esa de la violencia. De todas maneras, la maté porque era mía. Casi lo toman a la risa, digamos, y que no es para nada derisorio. Y lo que es interesante, que cuando yo vi más tratamiento serio de la información respecto a los feminicidios fue el año pasado, cuando en Argentina, en Perú, en Chile, nació el movimiento Ni Una Menos. Ahí yo creo que por primera vez en América Latina había un tratamiento responsable de la información. Y tomando en cuenta esas cifras, que son espantosas también, 12 mujeres por día es una cifra que no debiera existir, sin embargo existe, y recién el año pasado hubo como una toma de conciencia de tener un lenguaje un poquito más delicado respecto al tema, de tomar las cosas seriamente y sobre todo poner las cosas en un marco legislativo, y sobre todo decir a las mujeres, si ustedes sufren problemas de violencia, si ustedes sufren de problemas intrafamiliares de violencia, tienen instancias donde poder hacer las cosas, porque muchas mujeres piensan, por ejemplo, que denunciando lo que les sucede, bueno, en los casos en que precisamente no hay muerte, por supuesto, que después de que van a denunciar el caso, van a ser tratadas en la prensa o en diferentes medios de comunicación como víctimas, les van a tergiversar la información, les van a tergiversar la historia, etcétera. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como periodistas, que son los detentores de alguna manera de esta verdad, de ser responsables con el lenguaje que se utiliza, de denunciar los actos como ese periódico que escribe aberraciones espantosas, y también de alguna manera tratar de buscar los medios y los mecanismos, los compromisos para poder dar la información de otra manera. Myriam, que usted ha fundado una revista feminista aquí en Francia. En España llevamos años tratando el tema de la violencia machista con titulares. Una mujer muerta es un titular. ¿Por qué en Francia, a día de hoy, año 2018, todavía se invisibiliza esas muertes? Sabemos que cada día mueren mujeres en Francia, pero ese reflejo no está en los medios de comunicación. ¿Por qué? No sé, la cifra es de una mujer muere cada 3 días. Es mucho para Francia. Mucho. Y el problema que tenemos en los medios es la manera de que hablamos del tema, que se llama de drama pasional o no sé. O suceso, sí. Sí, claro. Y no decimos que es un feminicidio, que una mujer murió porque era mujer. Así que hay un colectivo de periodistas que se llama Prenons la Une. Es un colectivo de periodistas mujeres que tratan de hacer cambiar las cosas diciendo, bueno, no hablan de drama pasional, es un feminicidio, una palabra es una palabra, es muy importante utilizar las palabras y decir lo que pasa.
Lisel, me imagino que es clave visibilizar, porque algo que no se visibiliza es algo que no existe en nuestra sociedad. Absolutamente. Y pienso que aquí el hecho de que el movimiento se haya vuelto mucho más global es que tiene que ver también con la difusión, por ejemplo, por los medios, con las redes sociales. Eso ha contribuido a difundir. En el caso de Perú, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos nace en el 2015 en Argentina, pero en el 2016 ya comienza a haber movilizaciones y, por ejemplo, en Perú son videos que teníamos difundiendo las agresiones, porque esas agresiones habían sido, o sea, son a vista y paciencia de todo el mundo. No es algo que ocurre solamente de manera oculta. Y en el 2016 hubo en particular videos de personas, de mujeres que salían oficialmente, y era también el tema del valor de estas mujeres que salían a denunciar públicamente, y que hizo que otras se solidarizaran y se sumaran a estas marchas. Creo que hay también eso de haber visto los casos concretos, lo que había sucedido, jóvenes de 14, 12, 15 años que son violentadas por sus parejas simplemente por ser mujeres y que están en posiciones de vulnerabilidad extrema, y que eso ha contribuido también a tomar en el mundo entero conciencia de que esa es una violencia particular y una circunstancia agravante en realidad, y que merece por eso también un el trabajo, distinto. de las asociaciones feministas, asociaciones cualquiera que sea, en los barrios populares, es súper importante, porque si bien los medios a veces no hacen su rol y no cumplen su tarea de informar correctamente, de que un lenguaje adecuado para que la comunidad esté al corriente y al mismo tiempo sea responsable de los actos, las asociaciones a través de las redes sociales y de las campañas de sensibilización son las más importantes en estos casos, porque así los medios vehiculan informaciones que no son correctas solo para vender tiraje, etcétera. Es cierto que las asociaciones en América Latina, particularmente en Chile, en Argentina, son súper activas y son fundamentales en la transmisión de información para poder tratar de que esa cifra de 12 mujeres por día se elimine de una vez por todas, o al menos baje considerablemente en los años que vienen. Estamos hablando de distintos estratos, pero todo bajo un mismo paraguas, el paraguas de esa reivindicación de la igualdad. Vamos a cambiar de estrato, pero seguimos hablando de lo mismo. Vamos a hablar de micromachismos. Estos actos que cometemos día a día, que son tan difíciles de quitárnoslos de la cabeza porque están en nuestra propia educación y es así como se nos ha educado. Los llamamos incorporados. Cito algunos de ellos que se vieron ayer en redes sociales, en asociaciones de hombres también por la igualdad que han mencionado en esta jornada del 8M. Por ejemplo, ponemos algunos ejemplos para que los oyentes también nos puedan entender, los que no se han acercado a este concepto de micromachismo. Pedir un whisky y un té y que el camarero dé por supuesto que el té es para ella. Llamar siempre por el apellido a un hombre con cargo público y con el nombre a una mujer. Uso de la palabra señorita. Una frase al conducir, mujer al volante, peligro constante. Dar por sentado la heterosexualidad de cualquier mujer o sus deseos maternales. Criticar la apariencia de una mujer por no ser lo suficientemente femenina. Regalos estereotipados para niños y niñas, actividades estereotipadas desde la infancia para unos y otros. Y así una larga lista. Yo me he bajado simplemente una lista de internet de una sociedad masculina que, bueno, podría ser un libro. Claro. Son actos diarios, cotidianos. Y lo peor es que quizá haya gente que no se den cuenta y lo sigan cometiendo y no sepan que ahí hay un acto de machismo. Y hasta las mujeres. Interiorizado. Sí, Sí, claro, interiorizado completamente. ¿Cómo se lucha contra ello? Es lo más difícil y creo que en Francia es lo que tenemos que enfrentar ahora porque hay un poco menos de violencia, pero las cosas cambian. Tenemos que empezar por eso. Cuando la semana pasada en la televisión francesa hay un productor famoso que dice que quiere golpear a una feminista de broma, pero lo dice en la televisión y no se da cuenta y no ve dónde está el problema. Y hay gente que se ríe. Es decir, hay gente que después de ese comentario sonríe o lo... Toma broma. Claro, y no pido disculpas, nada. Eso pasa en Francia en 2000. Y quizás sea una cadena. Él hace un comentario, hay gente que se ríe y nadie que sancione a los otros que se ríen. Es decir, hay una cadena... Exacto.
y los hombres en particular, porque creo que aquí también en estos micromachismos, bueno, pero no todo es totalmente negativo. Pienso que ha habido, por ejemplo, en torno a este tema del manspreading, es decir, ¿no? Es que los hombres ocupen, exacto, y que ocupar mucho espacio, porque creo que también en los ascensores, en fin, lo podríamos situar en diferentes momentos, pero el de los transportes públicos, por ejemplo, ha habido una toma de conciencia reciente. Creo que en Madrid ya hay una ley, ¿no? O sea, o algo, una normativa que va a darse en torno, y aquí en Francia, por ejemplo, creo que es un proyecto de la RATP de poner algún anuncio señalando, ¿no? Que, bueno, esto creo que son ejemplos de micromachismos que primero, que deben ser una concientización global de todo el mundo, no solo de los hombres, claro, en particular, pero también de las mujeres que permitimos, porque en muchos casos, ¿qué hacíamos? Pues nos pegábamos a la ventana, en fin, nos movíamos. Ocupar medio espacio porque el señor va ocupando el suyo y otro medio más. Entonces, y la RATP le puede enseñar, es decir, la Asociación de Transportes de Francia, pero lo ideal es que su madre le explique, o su padre, que tiene que ocupar su asiento, ¿no? Su asiento, claro, desde muy pequeño. Pero es interesante porque al mismo tiempo han existido desde el año pasado una serie de publicaciones en BD, en cómics, que es para justamente educar a los niños, y una mexicana sacó uno que se llama Cómo educar un machito, por ejemplo. En Chile también existe estas videos sobre las heroínas, etcétera, y para de una manera dar vuelta a este discurso súper machista de lo que sucede. Y una cosa que a mí me desespera por sobre todas las cosas, que dice, ya está con la regla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando uno decide, por ejemplo, de contestar o de decidir, de enojarse por ese tipo de micromachismo, te dice, ¿qué te pasa? Estás con la regla. Ese es el primer gran micromachismo que existe. ¿Por qué? No estamos locas, somos cíclicas simplemente, y eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces eso es insoportable, porque hay cosas que forman parte del ¿cómo se llama?, del cotidiano, de la cultura local, de la cosa casi folclórica y pitoresca, pero en realidad no es pitoresco ni folclórico. Ya hoy día se ha transformado en algo insoportable, y que de alguna manera, yo creo que la manera de reaccionar tal vez no es tanto con violencia de la parte de las mujeres, porque genera más rechazo y más ganas de hacer mal donde duele, sino también nosotras tomando las cosas con más humor también. Exacto. ¿No? Vamos a hablar de ello precisamente en la contraportada del programa. Vamos a hablar del humor y la creatividad. Contraportada. Porque el 8M ha sido un día reivindicativo, pero hecho con eslóganes muy creativos. Pancartas que hemos visto, por ejemplo, en la huelga feminista de Madrid, como esta: somos las nietas de las brujas que no lograsteis quemar. ¿Qué os parece toda esta explosión de creatividad que hemos visto durante el 8M? No sé si ha habido algún eslogan con el que os hayáis quedado. Venga. Yo encuentro que es lo que yo decía, yo justo lo que venía a decir Paola. Yo pienso que justamente la riqueza de las mujeres en general y esta diversidad que existe en el mundo es dar de sí mismo y poner también en relieve la diferencia. Somos todas iguales sobre un mismo combate, por supuesto, la igualdad de hombres y mujeres, pero al mismo tiempo tratar las cosas con un poco más de humor. Hay cosas graves que se tratan con pero seriedad. El humor ayuda también. Pero es una herramienta más. El humor, el sarcasmo también funciona bastante bien, y hay que hacerlo de alguna manera. Yo creo que justamente la manifestación de ayer, los chilenos son especialistas en tener un humor bien picaresco, bien negro, etcétera. También lo utilizan para poder hacer pasar mensajes, y a través tal vez de esos mensajes un poquito más humorísticos y con mucho más humor negro entre medio, puedes tener más resultados que siendo alguien histérico y cerrado frente a la crítica, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer teneros hoy aquí en esta mesa hablando de igualdad a las 3. Nosotros volvemos el próximo viernes aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.